clase 13.2, puerta a las heridas. Estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Lo que eran las heridas. Y decía, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de desprecios, abusos, rechazos por otras personas. Yo creo que nadie se ha escapado, ¿verdad? A tener un rechazo, un abuso, principalmente las mujeres. Estuvimos viendo los diferentes tipos de personalidad también, que eran la totalidad, la individualidad, la continuidad. Después venían 4 principios que se rigen en la vida de toda persona. Principios de totalidad, principios de individualidad, principios de historicidad, principios de interacción dialéctica, hombre y mundo. Que estuvo bien, ¿verdad? Es mucha palabra, mucha psicología también. Hoy vamos a ver lo que es la parte muy importante, que es lo que vamos a aclarar también, que son los siguientes conceptos, que son constitución, temperamento y carácter. Y después vamos a pasar a lo que es los traumas, que vienen en parte de las heridas también que tenemos, ¿verdad? En nuestras vidas. Por los traumas, son que personas que tienen fobias y un montón de cosas y que no se dan cuenta que tocamos parte de esto la semana pasada, ¿verdad? También, es muy importante saber que podemos ser sanos, que podemos ser sanas completamente de heridas del pasado, que podemos ser sanas completamente de traumas, que podemos ser sanos y libres de muchas situaciones y principalmente, que es lo que nosotros debemos de desear. Principalmente tenemos que desear ser sanos y libres. Tenemos que desearlo. Si no lo deseamos, no vamos a llegar a absolutamente nada. Hoy escuchaba a un psicólogo hablar que puede haber sanidad interior, puede querer que haya un cambio, pero si no lo deseamos, no va a pasar nada, porque hay que desearlo, como cuando usted desea comerse algo bien rico, ¿verdad? Cuando usted desea comerse algo así sabroso y usted va y lo busca donde sea. Usted hizo cuando usted dice, yo quiero comerme una hamburguesa. Y empieza a buscar dónde se puede comer la bendita hamburguesa, ¿verdad? Y corre y busca y busca y busca y usted llega a aquel lugar y hasta que se le hace la boca agua. Eso es querer desear un cambio. Eso es querer ser libres. Amén. Bueno, le damos las buenas noches y las bienvenidas a las que acaban de entrar. Amén. Amén. Ok. Recordemos que estos son muchos puntos precisos. Entonces ocupo que me pongan mucha atención para no estar repitiendo mucho, ¿verdad? Y poder avanzar, porque necesitamos avanzar y seguir a lo demás, a lo que viene, ¿verdad? Entonces, ok. Vamos a lo que es constitución. ¿Qué es constitución? Dice que es netamente hereditarios, ya que enfatiza los rasgos físicos de un ser humano individual. Recuerda que estamos viendo los tipos de carácter, los traumas, los rechazos, estamos viendo todo lo que ocasiona que esta puerta a las heridas se abra. Amén. Pastora, con permiso, con todo respeto, por favor, cuando va o sea, cuando tú comienzas la clase, por favor, comienzan a escribir, porque yo prácticamente a veces escribo lo que tú dices. Ok, sí, pero hace las tareas bien, ¿verdad? Sí, aquí, digamos, hoy van a tener que escribir mucho porque hay mucho punto. Entonces tienen que estar atentas, pero traten de hoy
En algún momento yo los voy a poner a participar, mis amadas. Mi amado Jairo, los voy a poner a participar, pero eso sí, ¿verdad? Esperemos a que yo dé el tiempo para que no se para que no se me estén metiendo mucho en la clase y poder avanzar. Amén. Ok, repito para los que van entrando, los traumas a las heridas, las puertas a las heridas. Y hoy vamos a ver lo que son también los traumas. Dice Constitución, apuntando, Amalia. Apuntando, vamos a ver. Dice, Constitución es netamente... Constitución es el primer punto, Natalia que va entrando apenas. Entonces, vamos a ver que aclaremos también los siguientes conceptos, ¿verdad? Que son de las puertas de las heridas. Entonces, Constitución es netamente hereditario. Constitución. Recuerden que por favor poner mucha atención para no estar repitiendo y no estarme devolviendo, por favor, porque después otros alumnos No escucho, pastora. No, ya, ahora sí. Ahora sí me escucha, Amalia. Sí, ahora sí, Ok. escuché bulla. Ok. Entonces, pónganme mucha atención, por favor. Vayan apuntando. ¿Qué es Constitución? Recuerden que estuvimos hablando de los 4 principios que rigen la vida de toda persona, para más o menos ubicarlos. Principios de totalidad, que era la persona que no se manifiesta como la suma de los padres, sino como una totalidad de aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Principios de individualidad, cada personalidad es única y propia de cada persona. Eso le permite diferenciarse de los demás. Principios de historicidad, cada personalidad es estructura fija y estática. Principios de interacción, dialéctica, hombre y mundo. Existe una relación que enriquece la personalidad y que está en estrecha relación con el mundo. Amén. Entonces aquí vamos. Constitución. Vamos a ver qué es la Constitución. Dice, es netamente hereditaria, ya que enfatiza. Es netamente hereditaria, ya que enfatiza, vayan apuntando ahora sí. Constitución. Constitución. Es netamente, no me hagan repetir, amados, pónganme en atención para yo poder dirigirlos. Amén. Dice Constitución, es el primer punto que estoy dictando. Constitución. Es netamente hereditarios. Es netamente hereditarios. Que alguna me ponga la cámara para poder ir viendo cómo van copiando, porque yo me dirijo mucho por los que van escribiendo, mis amadas. Por los que escriben, yo me dirijo mucho con como los vea escribiendo. Ya que enfatiza los rasgos, gracias Jessica, ya que enfatizan los rasgos físicos del ser humano. Le voy a dictar a Yami, que acaba de entrar. Constitución. Constitución. Es netamente, yo me dirijo mucho por Yami, porque Yami siempre va copiando y está con la cámara encendida, entonces yo la veo. Constitución es netamente hereditarios, es netamente hereditario. Hola, si quieren yo escribo aquí y nada más le sacan captura. Ok, gloria a Dios. Gracias, María. Estoy muy rápida para escribir. Ok, qué bendición. Es netamente hereditario, ya que enfatiza los rasgos físicos del ser humano
individual. Es netamente hereditario ya que enfatiza los rasgos físicos del ser humano individual. Esa es la constitución. ¿Qué pasa? Mira, tiene la nariz como el papá, tiene la boca como la mamá. Mira, mira, mi mamá me decía que yo me mordía el labio como mi papá, que yo hacía así. Entonces, mami siempre decía que yo en las fotos salía, y es algo que yo lo hago inconscientemente, pero ya es hereditario. Amén. Entonces dice, es netamente hereditario ya que enfatiza los rasgos físicos del ser humano individual. Entonces es cuando mira, tiene la nariz igual, tiene la boca igual, los dientes igual. Esa es la parte de constitución. Amén. Temperamento. Vamos con el temperamento. Yo sé que muchos van a querer participar en estas clases, amados, porque esta y nos va a faltar otra, yo creo, de esta. Temperamento. Conforme algunos... Es que yo rayé aquí, mira. Conforme algunos... No, pongan básicamente hereditario. Pongan así, básicamente hereditario. Básicamente hereditario. Expresa. Pastora, perdón, después de temperamento. Ajá, de temperamento dice, básicamente hereditario. Básicamente, no me vaya a hacer bulla, ¿verdad? Básicamente hereditario. Expresa los aspectos. Expresa los aspectos efectivos instintivos de la personalidad. Básicamente hereditario. Expresa los aspectos efectivos instintivos de la personalidad. Pastora está hablando igual que yo. Ok, ¿qué es el temperamento? ¿Quién me dice qué es temperamento? ¿Qué entienden por temperamento? ¿Alguna que quiera participar? Pues es una persona. Ajá, es una persona que de repente está bien y de repente explota. Y, o sea, la temperatura, o sea, que cambia de repente. Temperamento. Amalia. No es lo mismo. Pero Es sí, una bipolaridad. pero sí. Es como el carácter. Como el carácter. Es como el carácter, sí, se calienta, Ajá. tienes razón, por rato la gente Es se que me enojé, calienta en en el un carácter. momento dado cambio la manera de ser porque me enojé, me sentí Sí. mal. Amén. Hay unos dicen que mala crianza, pero es como el carácter, ¿verdad? Sí, Pero eso no es temperamento. Yo no estoy diciendo la verdad. sí, es que usted dijo temperatura. Ah, ay, se me zafó, perdón. No, pero también se sube la temperatura. Amalia, me gusta escucharte, me hace reír. Ay, es que yo sé la payasa aquí en la, yo creo. No, mi amor. Y es que, de verdad, la temperatura se sube, o sea, sí lo dijo, pero es que la temperatura también, cuando alguien se pone bravo, ¿verdad? Por eso siempre pintan un muñeco así como y echando burbujas, ¿verdad? Como Y casi la presión. fuego. Y pastora, y la presión. La presión se sube también por el temperamento, por lo que está. Entonces dice, ¿qué es temperamento? Básicamente es hereditario. También, vea, yo les voy a contar algo. Puede ser en las personas, amados, pero lo vemos en los animales también. Yo tengo un perrito que es Shih Tzu, marca iba a decir, raza Shih Tzu. Y ellos son muy, muy bravos, ¿verdad? Ellos
Ellos por todo hacen unos berrinches, unas malacrianzas. Y Bruno, ¿verdad? Bueno, Amalia tiene una, pero la de Amalia es muy tranquila. Pero el mío está medio loquillo, ¿verdad? Y él se enoja y empieza a dar vueltas. Y vueltas y vueltas, y el que le meta la mano lo mordió. Y resulta que mi mamá tiene una perrita que hace lo mismo. Vea que hasta en los animales se hereda. También se hereda. Entonces, imagínate, se hereda en los animales, no se va a heredar en el ser humano. Con toda la verdad. Es lógico. Entonces, el temperamento es conforme y básicamente hereditario. Expresa los aspectos afectivos, instintivos de la personalidad. El carácter. Vamos también con carácter. Pastora, perdón, es que puse una palabra mal y no la entendí luego. Después de hereditario, la palabra que sigue. Dice, expresa los aspectos afectivo. Sí, gracias. Ah, era esa. Yo creo que fui yo la que lo dije mal. Afectivo. Ese es el punto 3, pastora, el carácter. No, ese es el segundo. Ahora sí vamos por el carácter. Yo estoy escribiendo en mensajes para que copien. Sí, el punto 3, Jessica, carácter. A ver, ahí María está copiando para que puedan ver en los mensajes también. María está copiando ahí en los mensajes para que puedan copiar. Dice, voy a ver aquí. Ok. Dice, carácter consiste en las actitudes. Consiste en las actitudes y modos más frecuentes de actuar de un individuo. Consiste en las actitudes y modos más frecuentes de actuar de un individuo. Es la forma en la que el sujeto se vincula con el mundo exterior y consigo mismo. Yo me quedé en la forma. Ahí está escrito, mi amor, en los mensajes, revíselos para que vean. Ahí puso María. Es la forma en la que el sujeto se vincula con el mundo exterior y consigo mismo. Fíjese ahí está escrito, Amalia. Hoy nos está ayudando María, gracias a Dios. Entonces, el carácter viene siendo lo que decía principalmente Amalia ahora. El cambio, dice, consiste en las actitudes. En las actitudes que yo tenga. Modos más frecuentes de actuar en un individuo. Es la forma en la que el sujeto se vincula con el mundo exterior y consigo mismo. Eso lo podemos ver como cuando alguien, usted lo ve que hoy anda muy contento, feliz, y tal vez él es feliz siempre. Pueden venir pruebas, pueden venir un montón de situaciones, pero esa persona siempre se va a mantener feliz. Como hay personas que siempre andan enojadas, siempre andan alteradas, y usted dice, ¿pero por qué? Si lo tienen todo en la vida, ¿por qué están actuando de esa forma? Amén. ¿Conocen personas así? Que tal vez usted dice, pero lo tienen todo. Y resulta que es como que si no tuvieran nada. Lo tienen todo, pero no tienen nada. Todo lo pierden a través del carácter, o muchos los ganan a través del carácter. Entonces, consiste en las actitudes y modos frecuentes de actuar de un individuo. Yo no sé por qué hay personas que desde que nacen ya vienen bravas. Dime, Sadie. Eso tiene que ver con la personalidad de cada persona. En la clase pasada estábamos hablando de que uno tiene que tener su propia esencia. Yo pienso que las heridas y el tiempo y la madurez, los golpes que nos han dado la vida nos hacen cambiar y nos hacen ser personas diferentes a las que fuimos. Igual, digámosle, nosotros ponemos el ejemplo, si usted está en la calle y vive en la calle y se ha criado en la calle, usted siempre va a tener un carácter defensivo porque tiene que ser así. Y usted no puede, o sea,
Hay personas que en su indigencia aprenden a ser personas muy sumisas, que a todo dicen que sí por su estado de indigencia. Y hay personas, eso depende, yo digo que digámosle, de la vivencia de cada persona, y ahí se adquiere tanto el carácter como la personalidad de cada quien. Sí, exacto. Que hablábamos la vez pasada también que muchas personas que han estado en la calle, en indigencia, porque no solo el que está en indigencia está en drogas, ¿verdad? Hay personas, bueno, que son alcohólicas, otras que sí consumen ya sustancias más fuertes, pero hay personas que están en la calle porque decidieron y se hartaron, perdón la palabra, se hartaron un día de vivir bien y quisieron conocer el mundo. Viera que hace poco una persona desapareció. Y a mí me llamaron y me decían, pastora, desapareció fulano de tal, y viera que y no aparece, y todo el mundo buscándolo. Había desaparecido desde el viernes en la noche y era como martes. Entonces resulta que este hombre, vea, yo llego donde él y él siempre es súper tranquilo, amoroso, respetuoso, una persona que le ayuda, digamos que es buen vendedor, ¿verdad? Él me vende algo a mí, siempre, casi que 2 veces al mes voy donde él. Y resulta que este hombre, yo siempre, aunque tenga que hacer fila, y la gente llega y hace fila para que sea él el que lo atienda, habiendo un montón de gente en ese lugar para que pueda atender. Y resulta que este hombre desapareció, de un pronto a otro desapareció. A él se le mató un hijo en Nicaragua, él vive aquí en Costa Rica, a él se le mató un hijo en Nicaragua, su único hijo. Se había separado de la esposa y tenía, de la muchacha que tenía, y tiene a su mamá enferma. Resulta que a mí me llamaban y me decían, es que aquí, es que allá, y dijeron un montón de cosas. Y yo decía, qué raro, pero este hombre, o sea, usted siempre lo ve tranquilo, sumiso, siempre lo ve relajado, o sea, él siempre lo atiende a uno, aunque haya una fila, usted lo atiende de lo más bien. Un día sí llegué y lo encontré enojado. Y me dijo, no, Sujei, hoy no la puedo atender. Y así yo dije, bueno, me fui para yo y, ¿verdad? Toda chineada, me fui para donde la otra persona que me atendiera porque yo estoy acostumbrada por años a que me atienda él. Resulta, amados, que él se perdió desde viernes y apareció lunes. Martes apareció. Y fue que él quiso ser indigente. Él decidió, él quería conocer qué era ser indigente. Y entonces, teniendo casa, teniendo todo, decidió irse a dormir a la calle. Así, de un pronto a otro. Y eso le pasa a muchos. Entonces, no podemos juzgar que todo el que está en una calle es porque está en drogas, ¿no? O porque tiene problemas de alcoholismo. Dime, María. Pero eso es un espíritu depresivo que lo lleva a ese estado. Sí, también, pero es que no, en este caso él dijo, yo decidí, yo quería saber qué era ser indigente. No era tanto un espíritu, sino que él quería, hay gente que se cansa de la vida que tiene. De hecho, usted ve la gente más millonaria. Muchas veces se cansan de tener tanto. ¿Se acuerdan antes en las novelas que daban que habían unos gemelos y que se encontraban en la vida y que el gemelo era súper millonario y el otro gemelo era pobre y decidían cambiar, ¿verdad? Sus vidas? Porque tal vez se criaron también hasta en un lugar que no, o sea, hay personas que quieren dirigir el carácter de los demás como ellos quieren, digamos. Yo les he contado a ustedes que mi mamá es muy coqueta, que mi mamá es de pintarse la boca roja. Ustedes a mí no me ven con la boca roja. Yo no. O sea, mami siempre ha sido de que aquí todo así bien súper arreglada. Yo sí me arreglo, pero en mis tiempos de adolescencia no. Yo quería hacer todo lo contrario a mami. Entonces yo era toda pinta, me enrollaba las mangas. Siempre me han gustado los pantalones rotos, amados. Yo amo los pantalones rotos, me gustan un montón. Y mami sufría y yo le decía, ay mami, cuando yo cumpla los 15 años yo voy a ir con pantalón roto. Y mami, ¿cómo se le ocurre? No, jamás. Y yo creaba en salones de belleza, con una de las mejores estilistas del país. Y su hija era una deschavada, no le gustaba peinarse ni pintarse. Entonces un día mi mamá aprendió a hacer delineados permanentes y dijo, no venga, porque usted que va, usted nunca se maquilla. Y yo, nunca más, ¿verdad?
Entonces son cosas, actitudes, carácter que no era el mío. Usted ve a mi mamá, es completamente diferente a mí, amados. Diferente, aunque después vamos a tener actitudes iguales a ellos, de las que nos enseñaron ellos, ¿verdad? Después, mi sobrino Oscar dice, es que tía, usted es un dolor de panza, porque usted se sienta así para comer, dice. Uy, no, y todos están así y usted está así. Entonces son actitudes que yo adquirí de mi mamá después, porque mami siempre es, póngase recta, no se doble, vea que se va a hacer jorobada. Entonces son actitudes que uno va tomando en la vida, ¿me entienden? Pero está la parte del carácter que es también lo que nosotros hacemos día a día. Por eso dice, consiste en actitudes y modos más frecuentes de actuar. Dice que usted es, usted proyecta lo que las 5 personas más cercanas a usted, de las 5 personas que estuvieron cercanas a usted, es como usted es hoy en día. Eso de 5 personas en su niñez es lo que es usted hoy en día. Amén. Seidi, ¿iba a decir algo? Eso que usted decía de los hermanos gemelos, que muchas veces uno no quiere la vida de la otra persona. Eso yo había visto un programa que, vea cómo le pasó a este muchacho, digámosle, este que era muy famoso, que es bailarín, que canta, que tenía todas las mujeres del mundo que él quisiera, y se hizo homosexual. Ricky Martin, creo que es que se llama. Ajá. Tenía todas las mujeres que él quisiera, y se cansó de las mujeres, y se hizo homosexual. A ver, sí, tienen todo lo que ellos quieren y no lo disfrutan porque esa no es la vida que ellos quieren llevar. Exactamente. A veces forman a una persona a conveniencia de los demás, pero si usted es una persona con carácter, usted se va a mantener en su forma de ser siempre. Puede haber ciclos de agresión a su alrededor, pueden haber drogas, amados. A mí me ponían la droga así, en las mesas, y yo cuando veía la droga, yo daba media vuelta y me iba, porque mi mamá me había formado mi carácter, y mami siempre nos enseñó con libros que no teníamos que probar nada de eso porque era peligroso. Entonces, es yo aprender a decir no. Hay gente que a veces se confunde con mi forma de ser, porque yo soy, sí, tranquilo, siga, sí, pero hay cosas en mí que me tocan la llaga. Y cuando tocan esa llaga, yo digo, no, aunque el mundo se me venga encima y aunque todo el mundo se enoje. Pero yo voy a decir no y punto. ¿Por qué? Porque yo tuve que aprender a decir no. Yo tuve que aprender a poner en algún momento una barrera y decir no. Eso no me conviene, eso no me sirve, eso no es. Entonces, algo importante, encerrar puertas de maldición. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la palabra clave aquí? Cerrando las puertas de las heridas, perdón. Cerrando las puertas de las heridas. ¿Cuál va a ser la palabra clave en nosotros? No. 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 Cuando es no, es no. Cuando es algo que usted sabe que te va a dañar, que te va a frustrar, que te va a traer consecuencias, ¿qué va a decir usted? A ver. No. Aprendan, y si no saben decir no, pongan no por toda su casa. No. Quiero compartir algo sobre el no. Dime, María. Que estos días he estado orando mucho por mi hijo y yo le he dicho, esta es mi casa, este es mi templo, aquí se adora el Espíritu Santo, yo soy hija de Dios y por lo tanto mi casa servirá al Señor. Y me he puesto eso como ¿qué le digo? Como un delatarcito todo el tiempo. Sí. Y vieras que he notado que mi hijo también está adquiriendo eso. Me dice, mami, qué barbaridad, yo trabajando, no me alcanza la plata. Y le digo, baje la dosis de la marihuana. Yo sé que a usted le gusta eso porque desde chiquillo usa, pero baje un poquito la dosis y empiece a pagar sus deudas. Y no solo eso, confía en Dios todos los días. Antes se me alteraba mucho, ahora me sigue el consejo y viene día a día y me dice, mami,
ya pagué tal cosa, compré una perra, ya le pagué una patita. Mami, ya pagué la deuda que tengo. Le dice una patita porque la está comprando por parte, la está pagando. Ajá. A un amigo de él, ya le compré ya le pagué una patita, ya le pagué la colita. Ve, Ya pero poco lo es que María, lo que nosotros proyectemos a nuestros hijos, ese va a ser el carácter de ellos. Si usted les enseña a decir no, ellos van a aprender a decir no. Una vez, pasó una situación con uno de mis hijos y a él le pusieron para que se fumara, hablando de esto, un puro de marihuana. Y dice que cuando él tuvo el puro en la mano, dice que él se acordó de mí, que él tenía que decir que no. Y dice que él llegó y dijo, no, no. Y dice que él pensó en mami, pensó en la suegra, en mí, en todo el mundo, y él tiró el puro de marihuana. Y dice que todo el mundo se le vino encima y él dijo, no importa, pégueme, pero no. Y dio media vuelta y se fue, ¿verdad? Entonces, espere para ver. Que algo pasó aquí. Entonces, ¿me entienden? Esa es parte importante. Entonces, constitución, temperamento y carácter. Amén. Vamos Doctora, con lo que... Dime. Una pregunta, de lo que usted mencionaba hace un rato sobre, digamos, las enseñanzas de su mamá o, digamos, algunas cosas que practicamos o no practicamos, ¿eso no es parte también de la educación o mala educación? Sí, también, porque una mala educación nos va a formar un mal carácter también, ¿verdad? Una buena educación nos va a enseñar un mejor carácter. Recuerden que carácter no es enojarse. La persona que se enoja por todo y pierde su temperamento y su temperatura se le sube. Entonces, si esa persona no tiene carácter, va a gritar y va a patalear y va a empezar a excusarse y va a empezar a hacer berrinche y va a empezar a acusar y va a empezar a fijarse en los demás y va a empezar a hacer, ¿por qué? Porque no tiene carácter. Va a gritar, como decimos aquí, perdón si es una mala palabra en otro país, va a madrear, ¿verdad? Va a tratar mal a la gente. Eso no es carácter, eso es debilidad. Entonces, si nos han formado bien en una buena educación, como está diciendo Aurora, vamos a tener un buen carácter y vamos a saber llevar las cosas. Las cosas no las vamos a tomar tan a pecho, tan rígidas, sino que vamos a aprender a soportar, a llevarnos unos con otros. Mira que yo quiero dar un día una charla sobre el liderazgo, porque el liderazgo es muy bonito y habla sobre todo eso también. Los diferentes temperamentos y las diferentes formas en el liderazgo, cómo manejar el liderazgo, porque usted en un liderazgo, yo tengo las de intercesión, ¿verdad? Que Lisette es la líder de intercesión. Son como 20 y algo en intercesión. Amados, y ninguno son iguales. Todos son completamente diferentes. Son 10 maestros, son 10 grupos. En la escuela son 10 grupos. Y cada maestra, amados, pero es que ni físicamente, ni Aurora y ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó Aurora. Y Lucrecia son diferentes. Y son hermanas. Criadas por la misma mamá y todo, por el mismo papá. Pero cada uno tiene su forma de ser. Entonces yo en la parte de liderazgo yo he tenido que aprender mucho sobre todo eso que estoy hablando en este momento. Pastora, te fuiste ahora. Aquí estoy. Ok. ¿Qué es un trauma? Vamos a ver lo que es un trauma. Un trauma. ¿Qué es un trauma? Vamos a ver una sola que me abra el micrófono y me diga qué cree que es un trauma. Amén. Amén. Jackie. Un trauma es cuando una persona ha tenido una mala experiencia, ha vivido una muy mala experiencia. Entonces, fue traumado. Tal vez cuando fue abusado desde pequeño, tuvo ese trauma. Ok.
Entonces puede pasar en muchos, cualquier otra parte de la vida de uno. Ok, está bien, perfecto. Dice, vamos copiando. Conforme a su origen griego, gracias Jackie, conforme a su origen griego, trauma me quedó pegada Jackie aquí en la pantalla principal. Trauma quiere decir herida. Ahí está en los mensajes, lo está copiando María. Conforme a su origen griego, trauma quiere decir herida. Y también deriva de la palabra perforar. Perforar. Conforme a su origen griego, trauma quiere decir herida y también deriva de la palabra perforar. De alguna manera, cuando hablamos de trauma, hacemos referencia a un hecho. De alguna manera, cuando hablamos de trauma, hacemos referencia a un hecho que ha dejado una marca, un sello, algo que fractura nuestro interior. Vea qué importante esto. Conforme a su origen griego, trauma quiere decir herida. Y también deriva de la palabra perforar. ¿Qué es perforar? Vamos a ver quién me dice qué es perforar. A ver, ¿qué entienden por la palabra perforar? Abrir, traspasar. Abrir, traspasar. Abrir, traspasar. Ok. Eso es perforar, ¿verdad? Entonces, perforar es cuando se abrió algo, cuando se abrió una herida. Eso es perforar. De alguna manera, cuando hablamos de trauma, entonces, ¿qué es un trauma? Fue algo que perforó, que nos hirió, que nos marcó. Amén. Que hacemos referencia a un hecho que ha dejado marca. Marca. Un sello. Algo que fractura nuestro interior. El trauma hace que a usted le quede temores, ansiedades. Por eso hay gente que tiene ansiedad. Por eso hay personas que tal vez le dijeron, nunca le habían dicho que su papá había muerto. Y tal vez vino y lo crió otro señor. Y resulta que ya en su edad adulta, de un pronto a otro le dicen, mira, es que yo tengo que confesarle algo, porque tal vez van a hacerle un examen. Y tengo que confesarle algo. Y resulta que el que usted cree que es su papá, no es su papá. Y eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente en las familias. Entonces resulta que esa persona, de un pronto a otro, se le hace un trauma, una herida en el corazón y queda afectada. ¿Por qué? Porque le mintieron. También están los traumas de accidentes, ¿verdad? Por accidentes, también hay traumas por accidentes. Pero principalmente, o digamos como cuando a alguien intentan matar, o digamos, vemos el caso de Rafita, ¿verdad? Rafita, ya y él fueron 6 disparos que le hicieron. Fue mucho lo que él vivió. Yo hablaba con él el sábado y me decía, Paz, todo el mundo me dice a mí malagradecido. Pero nadie me pregunta cómo siento yo mis piernas, porque
él había tenido ya un accidente que le había pasado un bus por encima y él tiene una piernita como torcida hacia afuera. Y en ese accidente que tuvo, no solo fue una pierna, fueron dos piernas, le cosieron la arteria. 3 veces tuvieron que operarle la pierna. Y la otra pierna la tuvo que tener quebrada casi por mes y medio, porque no podían operarlo porque tenía el estómago abierto, porque tenía un montón de cosas a través de los balazos que él había tenido. ¿Y qué pasó ahorita? Él se nos devolvió un poco, ¿verdad? Él empezó a tomar de nuevo. Y él decía, mucha gente no me pregunta qué siento yo. No me preguntan qué me duele. ¿Cómo siento yo tener una pierna mal? Sino que todo el mundo viene y me señala y me dice, es que usted es un malagradecido con Dios, pero nadie estuvo en un cafetal tirado con 6 balazos encima. Eso es trauma. Entonces estamos hablando que trauma abre las heridas. Que el trauma va a abrir heridas. Eso es lo que va a ser un trauma. Sadie, yo sé que es Sadie. Dime. Suheili, ¿Qué pasó? disculpe. Es que la bebé se quedó sin aire y la voy a llevar al hospital para que me la pongan en oración. Ay, está bien, Nati. En el nombre de Yeshua, todo virus de COVID se va en el nombre de Yeshua en este mismo momento sobre Alana. Declaramos sanidad completa sobre Alana en este mismo momento. Padre eterno, que ella pueda empezar, Señor, En el nombre de Jesús, que ella pueda Dios empezar, Padre amado, eterno, en este nos momento, unimos Señor, en la que ley su del vía acuerdo. respiratoria, Señor, se En el nombre descongestione de en este Jesús, mismo momento, sí, en amado el Dios. nombre de Yeshua, Padre. Ahora tu poder es grande, Señor, y tu gloria es grande, Padre, en el nombre de Yeshua. Es que le declararon COVID a la bebé, ha estado en que está bien y de un pronto a otro, pero nos vamos a declarar, Nati, eso se pasa, en intercesión se está orando, pero inmediatamente se activa ahí en intercesión más en este momento orar. Amén. Confía en Dios y llévela así para que la vean, es mejor, mi Nena, chiquita. vete al hospital, por favor, llévala rápido. Sí, bueno. Dice, ahora bien, frente a todo trauma o hecho traumático, ahora bien, frente a todo trauma o hecho traumático, el individuo intenta aunque sin lograr su objetivo. Ahora bien, frente a todo trauma o hecho traumático, el individuo intenta, aunque sin lograr su objetivo, encontrar una salida. Ay, Padre eterno, desde el lunes está afectadita la bebé. En el campo de la psicología, Perdón, donde dice, aunque sin lograr su objetivo. Aunque sin lograr su objetivo. La hermana va escribiendo y ahí está bien claro. Ahí está Mari, está escrito, no sé si se salió y no lo vio, pero ahí en los mensajes va escribiendo María. Dice, aunque sin lograr su objetivo, encontrar una salida. En el campo de la psicología se lo denomina mecanismo de defensa. María está escribiendo ahí en los mensajes. Hoy yo tengo secret. Dice, gloria a Dios. Ahí está, en el campo de la psicología se denomina mecanismo de defensa. La palabra defensa se refiere a un mecanismo o conducta. La palabra defensa se refiere a un mecanismo o conducta que el individuo en forma consiste
consciente o inconsciente. La palabra defensa se refiere a un mecanismo o conducta que el individuo en forma consciente o inconsciente utiliza para mantener un equilibrio en su personalidad. Ay, pastora, yo me bloqueé. No, ahí está escrito, mi amor, fíjese en los mensajes, porque María lo está escribiendo. No, ese, el último que tú hiciste, es que cuando pasan unas cosas así, ay, Dios mío, y a mí, o sea, como yo parezco de ansiedad, Sí. porque te voy a decir la verdad, yo parezco de ansiedad y yo, cuando pasa personas así, sufrimiento, cuando le pasó a Sadie, yo me bloqueo. Sí, Yo me no, bloqueo, pero perdóname, yo me bloqueo. respire y saque el aire y pídale a Dios que le quite toda ansiedad. Amén. Ya vamos a ver un videíto. Es que son cosas que pasan, ¿verdad, amados? Y los miércoles son... La gente cree que es solo sentarse aquí y ya. Vea, yo los miércoles no me muevo en todo el día. Hoy lo hablaba con Jaime temprano, que para mí los miércoles son sagrados. Yo los miércoles no salgo de mi casa. Yo vengo, preparo la computadora, preparo el audio, preparo todo, oro todo el día, me dedico a estar aquí en la casa, casi que ni atiendo a mis clientes, casi que me dedico todo el día a estar aquí orando y todo, porque es muy fuerte, amados. Esto la gente a veces lo ve como... Eso a veces la gente lo ve como nada, pero las cosas no son así, o sea, todo esto lleva una consecuencia espiritual también, ¿verdad? Eso es fuerte, o sea, eso no es un juego, ¿verdad? Entonces dice, la palabra defensa se refiere a un mecanismo o conducta que... Silencio. La palabra defensa se refiere a un mecanismo o conducta que el individuo en forma consciente o inconsciente utiliza para mantener un equilibrio en su personalidad. Ve, es como esto que pasa, digamos, ahorita. Como esto que pasa ahorita. Entonces, ¿qué pasa, amados? Puede entrar, o sea, nosotros quedamos asustados cuando le pasó a Sadie, lo que le pasó, ¿verdad? De hecho, yo esa clase la quité y dejé otra que hice en ese mismo momento. Y ya uno queda como nervioso. Pero digamos, ¿qué pasa? Esas son las cosas que nosotros tenemos que estar siempre con nuestra mente inmediatamente pidiéndole a Dios que nos ayude en cada clase a estar. ¿Por qué? Porque si no viene un bloqueo y trata de venir y sacarnos, ¿verdad? De lo que Dios quiere limpiarnos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque los traumas hacen que usted no avance. Ve a Sadie, o sea, Sadie lo puede decir que yo sé que para Sadie no es fácil estar un miércoles sentada aquí. Y lo puede decir Sadie, porque es parte del trauma. Yo quiero que Sadie ahorita nos explique un poquito. Voy a terminar Ella nada más, pastora. ¿Qué tú te crees? Que yo no me quedé shock. Sí. Yo dije en inglés, shock cuando yo la vi cuando esa mujer gritó. Sí, claro. Bueno, sigamos aquí. Dice, sin embargo, el uso continuo, o mejor dicho, el abuso de dichos mecanismos. Sin embargo, el uso continuo, o mejor dicho, el abuso de dichos mecanismos produce un lento empobrecimiento. ¿De abuso de qué? Dice, abuso de dichos mecanismos produce un lento. Abuso dicho. Sin embargo, el uso continuo, mejor dicho. Ok. Mejor dicho, el abuso de dichos. Recuerde que María está escribiendo. Bueno, no ha escrito María. Vamos a ver. Produce un lento empobrecimiento en las emociones y en el espíritu de la persona. Sin embargo, el uso continuo, ahí está María, vea. Mejor dicho, el abuso de dichos mecanismos producen un lento empobrecimiento en las emociones y en el espíritu de la persona.
Vamos a ver un video. Vamos a ver un video que nos va a hablar sobre las 5 heridas de la infancia. Es de psicólogos, pero es importante que ustedes lo puedan ver. Psicología y las ciencias del comportamiento en el siglo XIX, han sido diversos los autores que consideraron que la infancia es la época en donde se estructura la personalidad. Podríamos decir que nuestra conducta en la vida adulta es producto de las experiencias que vivimos siendo niños. Cuando somos niños, aprendemos a relacionarnos con los demás gracias a todo aquello que aprendimos de nuestro entorno. En ocasiones, podemos encontrar experiencias que nos lastimaron durante la infancia y que son clave para estructurar la forma en que entablamos relaciones con los demás durante la vida adulta. A estas experiencias de carácter negativo les llamamos heridas de la infancia. ¿Pero cómo afectan estas heridas nuestra vida cotidiana? Las heridas de la infancia se manifiestan a través de nuestra percepción acerca del mundo y de nosotros mismos. Comúnmente aparecen en forma de síntomas de ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales y psiquiátricos. Cuando somos pequeños, aprendemos a construir la realidad. Esto lo hacemos con base en la interacción que vemos entre nuestros padres, así como la forma en que ellos interactúan con nosotros. Un niño que observa constantes discusiones y conductas agresivas Cierra el micrófono. construirá una percepción del mundo hostil y persecutoria, mientras que un niño que observa conductas armoniosas y de respeto entre sus padres construirá la percepción de un mundo agradable. Al mismo tiempo, el niño construye una percepción de sí mismo a partir de su relación con sus padres. Un padre que constantemente demerita a su hijo contribuirá a crear un adulto inseguro y con diversos complejos, mientras que otro que reafirma la seguridad en sí mismo en el niño estará contribuyendo a crear un adulto sano y socializado. En esta primera parte podríamos decir entonces que nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y al mundo depende de nuestras primeras relaciones sociales con nuestros padres. Bien, y a todo esto, ¿cuáles son las 5 heridas de la infancia? 1. El miedo al abandono. Esta herida se genera cuando sufrimos algún abandono por parte de alguno de nuestros padres. El niño que es abandonado vive la experiencia de forma traumática, evitando la soledad y buscando la atención de sus progenitores. La falta de atención y afecto genera una fobia extrema a quedarse solos. En la vida adulta se puede observar en la forma de personas dependientes, las cuales pueden llegar a sufrir abusos y otras conductas innecesarias por parte de otros. Esto con tal de evitar la ruptura con el abusador. En el polo opuesto puede observarse como adultos incapaces de entablar relaciones por miedo a que les abandonen, y en un momento pueden llegar a ser ellos los que abandonan con tal de no sentir las sensaciones de abandono. Las personas con la herida de abandono suelen tener ideas irracionales acerca de sí mismos y del mundo. Las personas con esta herida de la infancia necesitan trabajar con su propio autoconcepto, pasar tiempo de calidad solos y experimentar el mundo de forma individual. Las preguntas clave para la resolución de esta herida son: ¿para qué quiero estar en una relación? ¿Puedo realmente evitar que los demás se vayan? ¿Qué puedo llegar a hacer yo que dependa solo de mí? ¿Qué puedo hacer yo para no abandonar como a mí me abandonaron? 2. El miedo al rechazo. Esta herida, parecida a la del abandono, se genera cuando nuestros padres nos recriminaron inadecuadamente al experimentar ciertos pensamientos, sentimientos o conductas, generando en el niño la idea de que hay ciertas ideas o emociones que no deberíamos estar experimentando, de tal forma que el niño aprende a reprimir con intensidad. Cuando estas conductas de recriminación se repiten, el niño puede interpretar que es desagradable hacia sus padres y que estos no le desean. Conforme el niño crece, comienza a inhibirse y a generar conductas de retracción que sí pueden producir un rechazo real por parte de los otros.
El adulto afectado por la herida del rechazo tiende a devaluarse a sí mismo ante los otros, adopta un papel pasivo y necesitará constantemente buscar la aprobación de otros. Pueden observarse conductas de rigidez y de perfeccionismo en estas personas. Las personas que tienen esta herida suelen tener ideas irracionales acerca de sí mismos y del mundo. Las personas con esta herida deben trabajar con su autoconcepto, poner en duda por primera vez si realmente son todas esas cosas que en algún momento alguien les dijo que eran. Algunas preguntas para la resolución de esta herida son: ¿esta definición de mí mismo realmente es mía o es de alguien más? ¿Para qué quiero la aceptación de todas las personas? ¿Realmente puedo agradar a todo el mundo? ¿Realmente los demás quieren o esperan algo de mí? ¿Qué puedo hacer yo para no rechazar a los demás como a mí me han rechazado? 3. La herida de la humillación. Es una herida muy violenta psicológicamente. Aparece cuando nuestros padres nos ridiculizaron o abusaron del humor con nosotros. El niño afectado por esta herida experimentó constantes burlas y comentarios de devaluación por parte de sus padres. En ocasiones, los niños afectados por esta herida suelen presentar conductas de humorización hacia sí mismos y los demás, de tal forma que terminan devaluándose a sí mismos o a los otros mediante burlas. En la vida adulta se observan como personas que ponen a otros por encima de ellos, o bien ponen sus necesidades en un segundo plano para complacer a los demás. Es un mecanismo para ganarse el respeto y el afecto de otras personas, algo que no suele funcionar adecuadamente. Las personas que sufren a causa de la herida de la humillación necesitan trabajar su autoconcepto y su rol con los demás. Algunas preguntas que pueden ayudar a generar una solución a esta herida son: ¿quién pone los límites ante los demás? Si no me respeto yo mismo, entonces ¿quién lo hará? ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué puedo hacer yo para no humillar a los demás? 4. La herida de la traición. La herida de la traición se genera cuando alguno de nuestros padres no cumplieron alguna promesa, o bien cuando constantemente nos decepcionaron afectivamente. Los niños que sufren de esta herida suelen crecer siendo desconfiados y con pocas expectativas de los demás. En la vida adulta desconfían en sus relaciones interpersonales y están a la espera de una traición percibida. Pueden llegar a ser rígidos en sus conductas y en ocasiones son autoritarios con ellos mismos y con los demás. Las personas que tienen una herida de traición suelen tener ideas irracionales acerca de sí mismos y los demás. La herida de la traición es otro complejo que debe trabajarse desde el autoconcepto y desde el rol que se tiene ante nuestras relaciones con los demás. Algunas preguntas esenciales para resolver esta herida son: ¿quién me va a decepcionar? ¿Qué puedo hacer yo para no decepcionar como a mí me decepcionaron? 5. La herida de la injusticia. Es una herida de la infancia compleja que tiene repercusiones a futuro a nivel incluso macroscópico. Esta herida emerge cuando tenemos padres con conductas autoritarias y con poca paciencia. El niño con la herida de la injusticia experimentó fuertes exigencias por parte de sus padres, lo cual generó sentimientos de inutilidad o de imperfección. Conforme el niño crece, comienza a razonar que sus padres no operan con el mismo perfeccionismo con el que él fue educado, generando resentimiento y frustración hacia los padres y hacia la sociedad en general. Las personas que sufren de una herida de la injusticia deben trabajar con su propio autoconcepto y con su rol ante los demás. Algunas preguntas que pueden ayudar a solucionar esta herida son: ¿quién me está atacando? ¿Realmente me atacan o yo percibo que me atacan? ¿Quién está esperando algo de mí? ¿Qué puedo hacer yo para no generar injusticia en mis relaciones sociales?
Las heridas de la infancia son el elemento psicológico base para la manifestación de casi todos los trastornos mentales. En gran parte, estas heridas son las que generan las ideas irracionales que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Todas las personas tenemos al menos una de las 5 heridas de la infancia. Lo positivo de todo esto es que ahora que somos adultos, no existe nadie que tenga el poder sobre nosotros. En muchas ocasiones, somos nosotros mismos los que remarcamos esas heridas y para poder sanar necesitamos estar en nuestro propio bando. Te invito a que escribas en la caja de los Ok, ¿vieron qué importante? Hay situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida que no entendemos por qué las vivimos. Pueden ser, amados, pueden ser ustedes personas con mucho dinero o pueden ser personas con poco dinero. No importa la clase social que usted tenga. Los traumas les llegan a todo el mundo en algún momento, ya sea porque tuvo poco o porque tuvo mucho. Y son con heridas que se tienen que pelear y vivir día a día. Amén. Son cosas que no podemos dejarlas ahí y decir, bueno, venga, vamos a nada más querer no vamos a cambiar nada. No vamos a sacudirnos, no vamos a crecer. No, tenemos que crecer y salir adelante. Amén. Sadie, no sé si quiere compartirnos un poquito, amada, porque desde que pasó lo que pasó, Sadie no ha hablado del hecho. De hecho, nunca hemos hablado del tema. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han querido saber cómo está Sadie. Y no le he hablado con Sadie. Ahorita la estoy agarrando en frío. No lo he hablado con Sadie ni se lo propuse, ni mucho menos. Sino que ahorita, con lo que pasó con Nati y todo, o sea, yo sé que todos en algún momento quedamos así como asustados o lo que sea. Y fue parte también de ella y de un trauma en nosotros. Pero vamos a dejar, por favor, que Sadie hable, ¿verdad? Y vamos a respetar eso. Sadie. Buenas noches. Bueno, sí, y ustedes saben que lo que le pasó a mi hijo, ¿verdad? En realidad fue muy duro el hecho yo le decía a La Paz, cada vez que yo entraba a hacer una clase, entraba como en shock. No podía, porque me daba miedo toparme con lo que había pasado, digámosle, porque fue muy, muy, muy rápido y muy duro. A nosotros, para mí, el hecho de ir a la iglesia y el estar en clases es un paso que yo sé que yo tengo que hacer, porque yo no voy a abandonar las cosas del Señor por mis traumas. No porque no los tenga, claro que sí. El enemigo es muy, muy astuto. El miércoles pasado yo recibí otro golpe muy fuerte después de una clase. Y yo decía, Señor, qué duro que es el hecho de saber que necesito someterme cada día más a ti, porque cada día trae su propio desafío. Y cada día y los traumas están ahí. Y si fuera que solo es el trauma de lo que pasó con Michael, pero han sido muchos traumas a través del tiempo. Digamos, han sido demasiados traumas. Yo le decía a John que para mí fue muy duro no tener a mi mejor amiga aquí. Dígame que me hace mucha falta Yaira, que me hace falta mi mamá, que ahora me hace mucha falta mi hijo. Y es difícil el vivir esa situación, ¿verdad? Pero tenemos que seguir. Digámosle, a pesar de las heridas y los traumas, gracias al Señor, yo he vivido demasiados traumas y demasiadas heridas. Y yo creo que eso es lo que me hace mantener bien. Y digamos, ese día fue muy traumático, porque cuando yo les puse el mensaje a ustedes de que me estaban matando a Michael, de que me lo estaban disparando, yo recorrí a donde él estaba. Y Michael, yo lo vi muy mal. Él, digámosle, él estaba muy, muy mal y él se me estaba desangrando donde él estaba. Él estaba en un trillito donde mi hijo murió
era un trillito así donde mi hermanilla tenía un montón de cosas, de basura y de cosas. Ahí a Michael le metieron los últimos 2 balazos, que fue lo que lo mataron. Y cuando él iba a medio camino, Michael aceptó a Cristo. Dígame, yo le dije, yo no se lo aguantaba porque Michael pesaba muchísimo y John sintió la necesidad de sacarlo de ahí donde él estaba porque él estaba muy mal herido. Y él lo alzaba y a John le temblaban las piernas, no solo por el hecho del susto, el trauma que nosotros estábamos viviendo en ese momento, sino de lo pesado que estaba Michael. Donde lo sacó a donde ya estaba la luz, Michael aceptó a Cristo, digámosle. Michael ahí pudo hacer la oración de fe. Michael ahí se arrepintió de sus pecados con sus propias palabras, él estaba consciente y él aceptó a Cristo en su corazón. Digámosle, yo lo dirigí en la oración para que él repitiera, porque él me decía, mamá, yo le decía a mi amor, yo estoy aquí, Michael, yo estoy aquí, ahora repita, porque no sabíamos qué iba a pasar con él. Entonces él, gracias al Señor, Michael pudo aceptar al Señor en ese momento, aunque Michael iba a la iglesia, pues Michael estaba en pecados, o sea, Michael estaba haciendo cosas indebidas delante del Señor. Y el hecho de que Michael tuviera la misericordia de poder aceptar a Cristo ahí en ese momento, después de una clase sumamente fuerte, porque la clase estaba muy buena, muy interesante, estaban hablando a las puertas. Y a mí ya antes me habían dado una palabra y a mí el Señor ya me había preparado. Antes de que pasara lo que pasó, ya el Señor ya me había preparado a mí. Claro, en el momento es un susto y un trauma horrible el vivir esa situación, pero ya el Señor ya había hablado, ya el Señor ya nos había preparado para este momento. Y cuando se hizo, a mí el Señor horas antes me había dado una palabra a través de una profeta y me había dicho, entrégame a Michael como Ana entregó a Samuel. Y yo le decía a la persona que me dio la palabra, pero es que ya yo se lo he entregado muchas veces al Señor y Michael es de Cristo. Y esta persona me decía, no sé, y el Señor me dice que ahora va a ser diferente, que Él necesita que usted le entregue a Michael. Y yo le dije, sí, yo lo voy a hacer. Yo cuando termine las clases, yo voy a orar por él y voy a entregarle a Michael una vez más al Señor, como otras veces lo había hecho. Lo que no sabíamos nosotras era que el Señor en ese día se iba a llevar a Michael. Y el Señor necesitaba una mamá de oración, una mamá que siguiera firme en las cosas del Señor y le pudiera arrebatar el alma a Satanás y decirle, esto le pertenece a Cristo, no a usted. El hecho de que a Michael lo vinieran a matar a mi casa fue una bendición, porque yo estaba aquí para entregarle el alma de mi hijo a Cristo. Si yo no hubiera estado aquí y si yo no fuera una mujer de oración, ni mi hijo ni yo estuviéramos aquí. O sea, mi hijo no estuviera en el cielo y yo no estuviera aquí. Porque al hacer este acto, Dios me dio la fortaleza de poder estar hoy en pie para hacer las cosas bien delante del Señor, porque yo quiero pasar una eternidad con Cristo. Porque ha sido demasiado difícil el estar aquí. La ausencia de Michael es un trauma horrible. La ausencia de él, el saber que él no está ahí en el cuarto de él, el saber que no estamos compartiendo un pedazo de pan, un huevo o lo que sea, es muy difícil el vivir en una ausencia de un ser querido, y más que mi hijo y yo éramos solo él y yo, y éramos él y yo contra el mundo. Entonces sí es muy difícil. Es una herida que va a sanar con la ayuda del Señor nada más, porque el tiempo no va a curar esto. El tiempo más bien ha empeorado el dolor. Entre más tiempo pasa, más me hace falta porque siento más su ausencia. Cuando Michael cumplió un mes, fue el golpe más duro, porque ya tenía un mes sin abrazar a mi hijo, un mes sin besarlo, un mes sin chinearlo, y ha sido, entre más tiempo pasa, es más difícil lidiar con la herida, pero igual seguimos aquí, y vamos a seguir hasta que el Señor nos permita estar aquí. Es más difícil esto, o sea, yo convivo con muchas personas, y ahora nosotros estamos viendo un caso de una persona que el hijo no quiere que ella sea la mamá.
y le puso una demanda en el OIJ y él denunció a la mamá y él no quiere que la mamá sea la mamá de él. Y esta persona me decía, Sadie, es que es muy duro. Le digo, es que es vivir un luto con un hijo vivo. Y digamos, uno tiene a los hijos porque uno los ama desde que está en su vientre, porque si uno no los amara, los abortarían. Y el hecho de que este hijo no quiera a su mamá es más traumático para mí en lo que ella está viviendo que lo que yo viví. Porque yo viví, o sea, Michael a mí siempre me amó. Y en sus pataletas y todo, Michael a mí siempre me amó y me respetó y me apapachó. Y Dios guarde tocaran a mi mamá desde que estaba pequeño. Y el vivir, o sea, nosotros tuvimos una relación muy bonita de mamá e hijo, muy, muy estrecha. Y el ver a esta situación de esta otra persona, vivir la situación que ella está viviendo ahorita, yo digo, qué duro, porque tal vez para mí es traumático el no vivir con mi hijo, pero yo sé dónde está mi hijo hoy. Pero ella está viviendo una situación más difícil porque el hijo de ella está vivo y no quiere que ella sea la mamá de él. Entonces, igual ahí les queda para que oremos por esta muchacha y el muchacho. Pero créanme que para mí es duro estar en las clases, sí, por muchas cosas, por muchas situaciones, pero yo sé dónde está mi hijo hoy y no tengo cómo agradecerle al Señor tantas misericordias. Yo Michael no lo vi en una cama de hospital entubado, nunca lo vi con cáncer, nunca lo vi con quimioterapia, nunca lo vi en una cárcel. Donde está Michael está perfecto, ahí donde él está. Yo quiero llegar en algún momento a reunirme con él. Yo no quisiera que él esté aquí, nunca. Si a mí me preguntan, ¿quiere que Michael esté aquí? No, yo no quiero estar aquí con Michael, yo quiero estar allá con ellos, no aquí. Pero, digamos, porque yo lo prefiero ahí donde está. Amén, muchas gracias, mi chiquita. Muchas gracias porque Sadie para mí ha sido un ejemplo de fortaleza, la verdad que sí, y de fe, porque ella consolaba a todo el mundo en el cementerio, ¿verdad? Donde era su único hijo. Más bien la gente llegaba a llorarle y todo, y ella más bien el que fue al cementerio vio lo que como Sadie actuó y para mucha gente fue anormal. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces Dios nos capacita para muchas cosas. Estas clases no es porque sí y usted no está aquí en esa escuela porque sí, porque usted quiso. No, usted está en esa escuela porque Dios la está capacitando, porque Dios lo está capacitando para cosas que vienen, para sanar sus heridas, para ser libre, para que tenga una restauración total en su vida. Eso es, y Sadie es un ejemplo igual, o sea, son dos cosas que nos pasaron fuerte, ¿verdad? Junto con Rafita también. Ahorita yo sé que Rafita en algún momento él se va a levantar nuevamente y seguimos orando y clamando. Mucha gente dice, no hay que orar por él, ya es mucho. No, amados, hay un trauma en él también. Ok, Sadie está aquí en medio de todo. O sea, hay cosas que lógicamente uno ve que no son iguales, pero ella está de pie y ha podido vencer. Entonces, si Sadie ha podido pasar esta prueba amarga y ese trauma que, ¿verdad? Un día de estos ella me decía, Paz, ¿qué voy a hacer yo con este dolor? Y yo le decía a ella, mi amor, saber vivir con él, porque fue un hijo. Y ese dolor va a estar ahí por siempre. Tal vez va a llegar un momento en que va a ser menos, ¿verdad? Pero, o sea, el dolor va a estar ahí. Tal vez no va a ser tan frecuente pensar, pero va a estar ahí siempre. Y va a tener que aprender a vivir con eso. Yo se lo dije a Sadie. Un luto es así. Es aprender a vivir con la ausencia de aquella persona y saber que está mejor que uno. Amén. Muchas gracias, Sadie. Ok, vamos a entrar a otra parte de la... Yo sé que muchos había dado tiempo porque, o sea, hasta para uno conectarse un miércoles era como, a mí me agarraba hasta taquicardia y de todo, amado, no era fácil. Y seguir ese día con la clase para mí no fue fácil.
O sea, ver lo que estaba pasando. Yo estaba deseando que la clase terminara y salir corriendo para donde Sadie. Pero, aquí estamos y eso nos ha dado fortaleza. Más que bajonearnos, más que tirarnos, nos ha dado fortaleza, amén. Porque yo tenía como 10 años de conocer a Michael. No era que lo había visto en 3 meses, no, eran 10 años más o menos, 7 años. Como 7 años de conocer a Michael. Entonces, bueno, pero es parte de la vida y es un ejemplo, amén. Yo sé que es un ejemplo para las mamás que tienen hijos en adicción, seguir orando. No se cansen de orar por sus hijos. No se cansen, porque aún eso es un trauma. Aún el hecho de que el hijo se vaya y los deje es un trauma. El hecho de que se van a ir a hacer un mandado y que no vuelvan es un trauma. Es un dolor. Es una puerta que se puede abrir en cualquier momento y que entran demonios. Recuerde que cuando la puerta está abierta, los demonios entran. Amén. Ok, mecanismo de defensas más frecuentes. Aquí vamos a ir a lo más teórico. Mecanismos de defensa más frecuente. Represión. Represión. Dice, consiste en mantener alejado aquellos elementos que producen angustia. Consiste en mantener alejado aquellos elementos que producen angustia. La represión opera haciendo que todo aquello que resulta una amenaza para la persona no venga a la conciencia. La represión opera haciendo que todo aquello que resulta una amenaza para la persona no venga a la conciencia. El resultado visible de este mecanismo. Espere un poquito. Recuerda que ahí va copiando, María está copiando. El resultado visible de este mecanismo es el olvido. Ya, voy aquí rápido porque ahorita les explico. Ante la posibilidad de pasar por la angustia, se prefiere olvidar. Voy a volverlo a leer completo. Consiste en mantener alejado aquellos elementos que producen angustia. La represión opera haciendo que todo aquello que resulta una amenaza para la persona no venga a la conciencia. El resultado visible de este mecanismo es el olvido. Ante la posibilidad de pasar por la angustia, se prefiere olvidar. ¿Qué es esa represión? O sea, yo vengo y yo digo, a mí no me duele, yo no siento, y tratan de esconder el dolor. Tratan de guardar el dolor, amados, y cuando eso explota, es terrible, porque se encontraron que habían bloqueado su dolor. Yo no sé si les he contado, tanto les he contado de uno que, bueno, yo tuve la muerte de la nana mía, ¿verdad? La que estuvo conmigo como desde los 6 años hasta los 12 años, cuidándome. Aún tuvo hijos y todo, y ella siguió viviendo en mi casa. Igual todos los días hablábamos. Yo ni con mi mamá hablo todos los días, con ella hablaba todos los días. Cuando ella muere en enero, yo seguí enviándole mensajes. Yo estaba con muchas giras en ese momento, aquí dentro del país, y estaba saliendo del país y todo. Y yo estaba como con mucha gira, con muchas cosas. Iba a tocar el chofar por diferentes lugares, muchas actividades. Y yo era feliz cada vez que llegaba de una actividad, escribirle Marlene, viera que, o llamarla, Marlencita, viera mi amor, qué lindo, mi amor sota, no ve, me pasó esto en tal gira, y viera que predicamos aquí, fuimos allá y la gente se salvó. Y yo no me estaba dando cuenta que en lugar de llamarla, yo le escribí a ella todos los días. Resulta que llega el día del 14 de febrero
Y yo dije, bueno, yo no lo celebro, pero Marlene, si yo no le mando un mensaje, se va a enojar conmigo. Como a las 12 de la noche yo estoy preparando una prédica, porque tenía que seguir predicando. Había mucho evento. Y me doy cuenta, amados, que yo a ella le había mandado un mensaje todos los días. Todos los días, yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta. Claro, yo decía, qué raro, porque yo no, como que yo no había llorado. Ese día lloré hasta cansarme. Lloré, porque era mi amorzota. O sea, yo a ella la amaba con todo mi corazón. Y me pasó eso con ella. Con mi tía cuando murió, que mi tía ha sido el dolor más fuerte que yo me he llevado en mi vida, yo tuve una foto en el espejo del salón. Y mucha gente dice, no, tienen que quitar las fotos, tienen que quitar los recuerdos, tienen que quitar todo. Al menos yo la semana pasada, después de la clase, el jueves, yo me fui para la casa de Sadie. Sadie estaba un poco triste. ¿Y qué hice yo, Sadie? ¿Qué hice yo con usted el jueves? Cuente. Comimos. ¿Qué le llevé, Sadie? ¿Qué le llevé? Picaritas y chirulitos y barquillos sin helado. ¿Cómo se le ocurre traer barquillos sin helados? Bueno, que Dios la perdone, yo ya la perdoné. ¿Qué pasa? Muchas veces, en lugar de llegar donde la persona, al menos mi hijo llegó y me dijo, mami, ¿qué pasó? ¿Qué hablaron? No, mi amor, comimos. ¿Qué hizo Sadie? Sacó libros, estuvimos hablando de Michael, estuvimos ahí y el otro día Sadie me dijo, gracias, Paz, porque me hizo bien. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el ayudar a una persona es ir y más bien decirle, no llore, cállese, no hable de esa persona. No, si eso a usted le va a ayudar a sacar lo que está escondido dentro de usted y que está en esa represión, es bueno más bien hablarlo. A veces tenemos problemas, amados, que no podemos hablarlos con nadie, que son secretos de nosotros, son cosas que nosotros tenemos aquí adentro de nosotros y no se puede hablar con nadie, porque mucha gente la va a criticar, mucha gente no va a entender lo que está pasando. Y son cosas que tenemos aquí y tenemos que aprender a sanarnos, a liberarnos. Entonces dice que la represión consiste en mantener alejados aquellos elementos que producen angustia. Una psicóloga me decía un día de estos, güey, es que cuando alguien muere inmediatamente tienen que botar todo. La ropa, los recuerdos, todo. Y yo, ¿cómo? A mí me da algo, o sea, sacar todo. Qué duro. Pero es parte de esto. La represión opera haciendo en que todo aquello que resulta una amenaza para la persona no venga a la conciencia. El resultado visible, el estar viendo las cosas de este mecanismo es el olvido. Entonces, mucha gente más bien quita todo, bota todo y tratan de olvidar. Cuando se dan cuenta, muchas veces viene la angustia porque se olvidó. ¿Qué me pasó a mí con Marlene? La bloqueé. Bloqueé en mi mente que ella se había muerto y todos los días le mandaba un mensaje. Amén. Eso es la represión. Eso es parte de los traumas que tenemos. El desplazamiento. 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 No sé escribirlo. Ahí está escrito. Dice, aquello que se reprime, se expresa, aquello que se reprime, se expresa a través del desplazamiento. Es un mecanismo mediante el cual el individuo redirige sus emociones
e impulsos desde el objeto original hacia una situación más aceptable. Es el mecanismo más utilizado por las personas que sufren fobias. Dice desplazamiento. Aquello que se reprime se expresa a través del desplazamiento. Es un mecanismo mediante el cual el individuo redirige sus emociones. O sea, ¡shum!, le dan la vuelta. E impulsos desde el objetivo original hacia una situación aceptable. Es el mecanismo más utilizado por las personas que sufren fobias. ¿Qué hace una persona que ve una rata y le tiene mucho miedo? ¿Qué hace una persona que ve una cucaracha y le tiene miedo? Se suben a una mesa. Grita. Yo tengo aquí unos nietos que le tienen miedo a los sapos. Vengo un sapo y se suben a la mesa. Pues, ¿sabes qué, pastora? Yo te voy a decir algo, porque tú no lo vas a creer. ¿Tú qué? Que tú no lo vas a creer lo que yo te voy a decir. Dime. Pues que un día, ya gracias a Dios, ya una persona ya vive ahí. Siempre cuando es patio bien con mucha hierba, ahí es que se montonan los ratones, lo sabes. Ajá. Pues estaba entrando en mi casa y un día yo estaba con la muchachita esta que se fue para allá afuera, Emily. Esa mujer empezó a gritar y que ella abrió el bureau y había un ratón, había ratoncito, un montón de ratoncitos ahí, ella parió ahí. Yo encontré un montón, yo lo tiré a frente de mi casa así. Yo tenía unos tenis y los aplasté todos. A mí no me dio nada. Ay, no, o sea, que sudé. O sea, eso sí. Ay, pobrecitos, ¿cómo los iba a estripar? Ok, ve, entonces aquí está hablando eso. Es un mecanismo mediante el cual el individuo redirige sus emociones e impulsos desde el objeto original hacia una situación más aceptable. Puede ser que el trauma que usted haya tenido haya sido como un golpe. Entonces, en lugar de que alguien venga y que usted se vea, no, digamos, un asalto. Entonces usted anda con el mecanismo de defensa, buscando quién viene detrás mío, quién anda detrás mío. Y resulta que lo mínimo que pase, usted va a agarrar y ¡juá!, le va a pegar a una persona. Pensando que tal vez le iba a hacer algo y no le iba a hacer nada. O tal vez alguien le dice a usted, yo ahora tengo que hablar con usted. Tal vez alguien le dice a usted, yo tengo que hablar. ¿Cómo, Marja? Que no me había dado cuenta que estaba activado el micrófono. ¿Se acaba de activar o lo acaba de activar? No, lo acaba de activar. Suje, bueno, para agregar algo, ya aprovechando la ocasión, uno de los traumas que también marca mucho es el abandono. El abandono. Cuando una persona es abandonada de niña por uno de los padres o por ambos padres, es algo que genera un trauma muy fuerte porque crece creyendo que todo el mundo lo va a abandonar, inclusive Dios. Exacto. Eso sería. Eso es muy importante. Pero digamos, en lo que es, digamos, esa autodefensa es donde tenemos que estar cuidados. Digamos, mi mamá me decía a mí, ahora hablamos. ¿A cuánto les pasa eso? Que les dice, mira, Yamilet, te puedo llamar porque necesito hablar con usted. Y usted de una vez dice, uy, ¿qué hice? Uy, ahora sí, seguro hice algo. Porque los papás por lo general le dicen a uno, prepárese, porque usted y yo tenemos que hablar. Y cuando a usted le dicen, ahora sí tenemos que hablar,
ay mamá, o sea, a mí nunca me digan, pastora, tengo que hablar con usted, porque para mí es terrible. Entonces, ¿qué susto, pastora, cuando le dicen eso a uno? Sí, entonces, ¿qué dice uno inmediatamente? Ah, no, seguro fue aquello que pasó aquel día. Y entra esto que es el redirigir, ¿verdad? Cambiar la situación. Tal vez no era algo malo, tal vez era algo bueno, pero con el trauma que usted tiene, usted dice, ay, seguro fue lo que pasó aquel día. Uy, sí, mira, aquel día yo le dije, o tal vez uno es chismoso, ¿verdad? Tal vez hizo un comentario con alguien y le dicen, ahora tengo que hablar con usted. Y uno dice, uy, sí, ya le contaron, ¿verdad? No, hombre, mejor ni voy. No, mejor A mí es cuando me dicen el nombre completo. Mejor ni voy, mejor me enojo. Pastora, dígame, Jessica. Aquí está mi mamá en el grupo. Pero mami sabe que es cierto, cuando no le decían, ahora cuando llegues a la casa, sabes que tenemos que arreglar, ya usted sabe, sí. ¿Verdad? Y ya uno sabía que cuando llegaba a la casa, era fijo que estaba la corrección, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? De fijo, cuando no le dicen, ahora hablo con usted, ya sabe, ¿verdad? Y eso es uno de los traumas que uno chiquillo siempre se acuerda. Sí, es que es parte, ¿verdad? Es parte del trauma. Y parece algo tan normal. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros hijos al final? Lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora hablamos, le dice uno. Y no estamos pensando que nos estamos... A mí me pasa cuando me dicen el nombre completo. Como el Chavo, como Kiko. Sí, pues yo digo, uy, me van a regañar o están bravos. Mami, mi mamá es diferente. Mi mamá dice, siéntate ahí, que quiero hablar contigo ahora mismo. Así. Ah, pero la sienta de una vez, Amalia. Eso es peor todavía. Bueno, la regresión. Vamos con el otro punto. Regresión. Regresión. Dice, es el proceso mediante el cual se activan conductas o actitudes. Es el proceso mediante el cual se activan conductas o actitudes infantiles. Que es lo que estábamos viendo en el video ahora, ¿verdad? El proceso mediante el cual se activan conductas o actitudes infantiles. Muchas veces, ante la imposibilidad del individuo de poder manejar ciertas situaciones, muchas veces ante la imposibilidad del individuo de poder manejar ciertas situaciones, este regresa a conductas primitivas. Ese es buenísimo. Ese es bueno. Hoy tú estás hablando palabras bien difíciles. Bien difíciles, bueno. Dice, vea, eso es muy importante. ¿Qué es regresión? Regresar. Usted ha visto cuando dicen que los psicólogos hacen una regresión a su infancia o tal etapa, es regresar a ese recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que es el proceso mediante el cual se activan conductas o actitudes infantiles. ¿Qué estábamos diciendo ahorita? Cuando nos dicen tenemos que hablar, es una regresión. Inmediatamente recordamos. ¿Qué pasa cuando escuchamos gritos? Y tal vez en nuestra casa se escuchaban gritos y veíamos al papá llegar a pegarle a la mamá. A mí me pasó oír una persona en un hotel pegándole a una mujer y yo temblaba en mi cama, y de feria ese día yo llegué y le dije a Enrique, duerma, habían 3 camas. Y yo por estar de peleona le dije a Enrique, duerma en la otra cama, porque la verdad que yo necesito dormir sola hoy. Yo quiero dormir sola. Ay, Diana, después quería irme a meter. Pero pastor no tenía la culpa. No, pero, o sea, entiéndame, yo le dije, vaya a dormir a la otra cama porque yo quiero dormir sola. Y me pasó feísimo, porque empezaron a pegarle en el otro cuarto y yo temblaba. Y yo decía, ahora cómo me la voy a meter a Enrique al rincón. O sea, ¿por qué? Porque es regresar al pasado. Es regresar a un momento traumático. Entonces yo cuando escuché gritar a esa mujer,
yo no me acordaba, yo no vi a mi mamá pegarle, a mi papá pegarle a mi mamá. Yo estaba en la panza de mi mamá. Pero, no sé, bueno, yo llegué y le pregunté a mi hermano, ¿qué pasó? Me pasó esto allá en la playa y tengo mucho miedo y yo temblaba y yo vine de la playa, venía enferma, venía mal. Y entonces me dijo mi hermano, es que eso lo que pasó fue que una vez llegó papi borracho y mami nos tuvo que sacar a nosotros corriendo por todo Heredia por el mercado. Entonces, ¿qué pasó? Ese recuerdo se me activó. Y eso fue lo que yo viví, aparte que seguro viví lo del embarazo cuando papi le pegó a mami, seguro lo viví, y más ese episodio y muchos episodios más. Entonces tal vez hay cosas que usted dice, pero ¿por qué siento miedo? Y lo hablé la semana pasada, que habían matado a un hombre en el bar donde mi mamá, que tenía en aquel momento, y yo, digamos, donde oigo pleitos de borrachos o lo que sea, yo me activo inmediatamente. Y ahora, gracias a Dios, Dios me ha ido sanando, pero fueron traumas que quedaron. Sadie. A mí me pasa, Palderas, que ahorita que usted está tocando este tema, recuerdo que un día de estos habían fiestas en Barrio Jesús o en Santa Bárbara, no sé qué, y sonaban las bombas. Y yo estaba acostada en la cama hecha un puñito y yo temblaba. Cada vez que tiraban una bomba, yo temblaba. Del susto, yo le decía, yo tengo miedo, quiero irme de aquí. Y al final nos fuimos, no me acuerdo para dónde, pero cada bombazo que tiraban de las bombetas, yo estaba acostada en la cama de Michael y yo temblaba del susto por el impacto de las bombetas. Ve usted, qué tremendo. Y eso, imagínense que fue hace un mes, ¿verdad? Pero hay gente que tiene cosas desde el vientre de la mamá. O también hay actitudes, digamos, hay actitudes que a usted lo va a hacerse comportar como un niño, como una autodefensa, ¿verdad? Tal vez alguien va a venir y le va a hablar a usted y usted va a decir, ay, no me pegue, ay, vea. Cosas así, son actitudes que nosotros tenemos en nuestro carácter. Pastora, te voy a hacer una pregunta. Yo era un aborto, yo nací casi, yo era un aborto, yo no llegaba ni a 6 meses. Yo pesé 3 libras. Imagínense. Mami dijo que si hubiera nacido que en Puerto Rico, yo ahora mismo, yo no estuviera viva. Ve, pero bueno, Dios fue bueno y es parte de muchas cosas que tal vez usted viene arrastrando, Amalia, de eso. Tú dices eso. ¿Sabes qué? Yo siempre le he dicho a mi mamá que por qué Dios no me llevó. Ay, no, Dios guarde. Bueno, vamos por el otro punto. Formación reactiva. Formación reactiva. Este mecanismo defensivo consiste en actuar de manera exagerada. Forma reactiva. Este mecanismo defensivo consiste en actuar de manera exagerada y rígida. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, el exagerado que se interesa por la limpieza, pulcritud, encubre tendencias reprimidas. Oigan esta. Dice, por ejemplo, el exagerado que se interesa por la limpieza y la pulcritud encubre tendencias reprimidas totalmente contrarias, referentes a suciedad y desorden. Dice, pulcritud encubre tendencias reprimidas totalmente contrarias, referentes a suciedad y desorden. El individuo
el individuo evita así enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. El individuo evita así enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. ¿Se acuerda cuando habíamos hablado del rechazo en la clase de sanidad interior? Cuando habíamos hablado que había muchas personas que se exigían más de lo que podían. ¿Se acuerda que habíamos hablado sobre eso, amados? Y entonces había personas que trataban de quedarle tan bien a todo el mundo y verse tan perfectos. Y dice que eso es forma de la formación reactiva. O sea, es parte de los traumas que nosotros tenemos. Entonces, tal vez no limpiamos porque nos gusta ver la casa limpia. Si no limpiamos para agradar a los demás, por si alguien llega. Yo me acuerdo que yo cuando estaba embarazada de Christopher, a mí en los 2 embarazos me dio algo. Yo soy muy ordenada. A mí me gusta tener la casa muy limpia. Yo gasto cantidades de cloro, de vinagre y de todo. Yo paso lavando mi casa. Pero una de las cosas que a mí me pasó en mi embarazo fue algo. En el primer embarazo, Chris nació de 7 meses y medio. Porque yo me agachaba, era un piso viejo, ¿verdad? Entonces yo me agachaba, amados, con una esponja a lavar mi casa. Bueno, por dicha medía 27 metros cuadrados, era como un cuarto. Pero yo me agachaba porque mi mamá, Dios guarde, ver una orilla manchada. Nosotros llegábamos a un lugar y mami decía, uy, vea, ese piso está percudido. Como mami, sí, vea esa orilla toda manchada. Entonces yo era como aquel susto, yo vivía cerca de mi mamá. Después mi mamá me decía a mí, porque yo era muy desordenada, chiquitilla, era súper desordenada. Entonces cuando yo me casé, mami siempre me decía, usted su esposo la va a dejar por cochina. Siempre, su esposo usted la va a tirar, usted no va a durar nada casada por cochina. Entonces yo era como aquel miedo de casarme y que Enrique me abandonara por cochina. Entonces mi casa era como un ajito. Bueno, yo trato de estar todo limpio, nada más que a veces por tanta cosa que hago, no hago las cosas como a mí me gustan. Pero digamos, ahora yo disfruto limpiar mi casa. Yo amo lavar mi casa, yo soy feliz echando manguera y limpiando, pero yo ya disfruto para mí. Yo ya no es para que nadie vea, es para mí. Bueno, y los sábados que viene todo el mundo, que huela rica la casa, ¿verdad? Que no huela a perro. Tengo un montón de perros. Pero es para mí principalmente. Yo limpio, amados, y me siento en el sillón. Ojalá yo haya lavado y huela a Suavitel. Ojalá haya lavado cortinas y huelan a Suavitel. Y yo me siento y yo disfruto y yo... Ay, parezco la vaquita feliz. Ustedes han visto la vaquita feliz que hace así. Rico es estar en un lugar limpio. Pero yo ya no lo hago. Yo ya no lo hago por trauma. Ya lo hago porque a mí me gusta. ¿Entiende? Entonces, el problema es limpiar para los demás, cocinar para los demás, vestirme para los demás, hacer las cosas para los demás. Yo disfruto dar las clases. Tanto me han criticado que a mí no me interesa. Yo hago las cosas como a mí Dios me las dice y para yo ser feliz también, porque yo soy feliz dando clases. Eso a mí me llena. Lo disfruto. Yo no lo hago por obligación. Pero formación reactiva, muchas veces, digamos, yo en las iglesias que he estado han sido así, súper rígidas. Algo exagerado y me dañaron. Entonces yo, dependiendo de lo que me digan, yo les digo, no, yo no voy a dañar a nadie. Porque yo no quiero esa formación reactiva en mí y tener que dañar. Yo no sé a cuántos les pegaron un montón por ser cochinillos como yo, por desordenada. Pero eso a mí me ayudó. Ahora, al final, después ya cuando yo me casé, a tener mi casa súper limpia. Porque a mí me gusta lavar, doblar las ropas, no soporto ver los roperos desordenados. Yo agarraba y echaba la ropa y le hacía así. Y no soporto ahora ver un ropero desordenado. Pero es porque yo maduré. No porque tengo un trauma, ya no es un trauma, antes sí. ¿Me entienden?
Entonces, que ustedes si tienen ese trauma, sacúdasen, sacúdasen y sean felices. Y Sí, hagan pero, las pastora, cosas para disfrutarlas ustedes. sí, Amén. pero pastora, hay a veces que también, pues como yo, de estos dolores, yo sigo con los dolores, pastora, y yo llevo ya 3 días con un dolor que yo me estoy durmiendo con paz caliente. Yo estoy loca para ir para el día 20, y me va a decir cuándo me van a operar. Yo puedo usar cualquier cosa, pastillas, ni las pastillas me está haciendo nada. Me está dando esa corriente en las piernas y me coge la espalda, la R5, la S1. Pero Y yo, eso, Amalia, o sea, eso es diferente, porque hay una situación en su columna. yo trato de hacer las cosas y la primera vez que me dio, yo estaba asustada de limpiar. El doctor me dijo a mí que yo no puedo estar rompiendo todos los días, ¿lo sabes? Sí. Por la operación de mi cuello. Pero la ventaja es que usted vive solita. Y ahí el que llega tiene que atenerse a si Amalia pudo limpiar o no pudo limpiar. Amén. Yo antes A mí mi mamá me dijo a mí, no importa que te tarde un año limpiando un cuarto y después te vayas para el otro cuarto. Sí, me No, dijo, es que es su salud. Ve, esas son situaciones. Es la salud sí. primero. Yo Pero antes, ve, pero afuera limpio lo más bien. ve, pero en esa reacción reactiva les voy a decir algo. Yo tengo salud de belleza, ustedes saben. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo me levantaba y los bañaba y los vestía y a las 9 de la mañana tenían que estar limpieciticos y la casa súper limpia. Y un día entró una cliente y me dice, ay, Sujei, es que esos chiquitos son terribles. Ella no tenía que entrar a mi casa. Para eso estaba la sala de espera. Y ella entró, siempre entraba a tomar café y traía pan y se sentaba a comer pan con ellos. Y ese día me dio quejas, es que esos chiquillos son insoportables. Y hay 2 varones, imagínate, ¿verdad? Entonces resulta que yo vengo y yo dije, a partir de aquí, el que entre a mi casa, a partir de aquí, el que entre a mi casa tendrá que ver qué hace. Pero yo ya no voy a correr más, ni me voy a frustrar mi vida por los demás. Y así lo decidí. Así lo decidí. Entonces, que esa reacción reactiva no la haga usted, que en su trauma de niña, de que le pegaban, no sea cochinita tampoco, no sea desordenado, porque en el orden está Dios, decía mi mamá. Sean personas que van adelante. Usted ve su casa limpia, eso usted la va a llenar de energía, de bendición y de todo. Pero no por un trauma. Me estoy dando a entender, porque aquí la mayoría son mujeres, solo Jairo está de hombre. Entonces nosotros corremos mucho por los demás. Que ese trauma usted empiece a vivir a partir de hoy. Eso es de Dios. A vivir por el día a día feliz. No por un trauma, no por lo que les digan los demás. Disfrute limpiar. Yo a mí no disfruto mucho cocinar, amados, pero me toca y cuando lo hago, ya tengo que hacerlo. Pero hay mucha gente... Sí, eso ya tú lo dijiste, que si al día que yo vaya allá, tú me dijiste que me iba a poner a cocinar. ¿Ve? Sí. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Todavía nos queda ahí bastante. Queda el aislamiento, anulación, proyección, identificación proyectiva, vueltas contra sí mismo, negación, racionalización, sublimación. A mí lo que me gusta es que a ustedes les quede bien claro cada punto que voy dando, ¿verdad? Me gusta darlo con ejemplos, ustedes saben porque esas palabras son como de domingo, ¿verdad? Esas palabras están como de domingo. Bueno, vamos a orar. Usted da la clase muy bien, porque me gusta porque usted dice la palabra y después usted explica que eso es lo bueno que usted hace. Gracias, porque si usted me dice una palabra ahí, yo me voy a quedar así como tonta porque ¿qué significa eso? Bueno, hoy la clase estuvo muy dinámica, ¿verdad? Tuvimos video, tuvimos a Sadie contando. Yo sé que muchos habían esperado este momento, porque muchos, después de eso no se habló nada, ¿verdad? En las clases. Muchos entran los sábados y saben lo que ha pasado más, pero ustedes muchos entran solo los miércoles. Entonces, para el resto de estudiantes también que sepan que cada prueba es para crecimiento espiritual, para avance. Sadie ahorita lo único que está esperando es
el día que le toque a ella irse con el Señor, encontrarse allá con el Padre y vivir una vida en eternidad. Amén. Entonces, que todos Amén. sigamos ese ejemplo y que si ustedes tienen hijos en adicciones, amados, oren por sus hijos, no se cansen nunca. Michael se arrepintió en aquel momento, ya hace un mes, se entregó al Señor y él se había activado como 2 meses antes aquí en la iglesia nuevamente. Entonces esto es un ejemplo para ustedes en su trauma, tal vez de que sus hijos están en adicciones y ver, o sus hermanos, o sus tíos, o su abuelo, o quien sea, y que sepan que Dios puede escuchar su oración y hacer algo por esa persona hasta el último día. Que ese trauma no la haga a usted retroceder nunca. Que esos traumas, esas puertas, esas heridas nunca la hagan sentirse mal, ni menos, ni inferior a nada. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, en esta hora, Señor, venimos orando, Señor, y diciéndote gracias, Padre, por estas clases. Y te pido, Señor, que vayas trabajando, Señor, en la vida de cada uno de los que llevan estas clases, Señor. Que seas tú formándolos, que seas tú, Señor, cara a cara con ellos, como dice tu palabra. Entra en tu habitación y en secreto con el Padre. Di, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Principalmente esto, Señor, que venga tu reino a nosotros y que se haga siempre tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y límpianos y líbranos de todo mal y perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Esto es lo mejor que podemos hacer. Recordar ese ejemplo de oración que hizo Yeshua para que nosotros podamos salir de esas puertas, de las heridas y de traumas. Voy a leerle unos pasajes bíblicos que tengo aquí. Unos pasajes bíblicos que tengo aquí. Dice el Salmo 107, 13 al 16. Salmo 107, 13 al 16. Luego que clamaron al Eterno en su angustia, líbralo de sus aflicciones, sácalo de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra solicitud en él. En otra dice toda nuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de todos nosotros. Amén. El Salmo 91, 4, 6 dice, y en sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor, ni espanto nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Gracias, Padre, porque tú nos estás limpiando, tú nos estás liberando de los traumas, Señor, del dolor, de la angustia y todo aquello que hemos traído desde niños, Señor. Gracias porque tú traes sanidad y medicina a mi vida, a mis huesos. Se va el temor, se va la angustia, se va el rechazo, se va la opresión. Se van esos traumas, Señor, del pasado. Aún esas palabras que tal vez no son nada para muchos, pero para mí significan muchas cosas, Padre. Sana, Señor, sánanos desde lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser. Dice que la palabra llega y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y hoy te pido, Señor, sánanos nuestras coyunturas y los tuétanos. En el nombre de Yeshua y nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. 8:59. Amén. Bendiciones. En punto. Buenas noches. Chao, que descansen. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones a todos que han Amén. estado en Gracias. Facebook Buenas también. noches a Que Dios todos. los bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego. Que Dios bendiga a todas y a todos, pastoras. Bendiciones. Amén, bendiciones. Que el Padre Eterno me los cuide y me los guarde siempre. Amén. 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 Quédense ahí, no se salgan para tomar una foto aquí. Ay.
Ahí están ya. Ya tomé la foto. ¿Ay qué? Ay, chao. Adivinen quién cumpleaños mañana. Adivinen quién cumpleaños mañana. No, Mañana Daniela, para tu Sujei. Ya me había ido. Mañana la pastora Sujei está de cumpleaños. Bueno, para chao. que le canten feliz Mañana, si cumpleaños. Dios quiere. Amén. Bueno, sí, chao. mañana cumpleaños, si Dios lo permite. Bendiciones a todos. Que el Padre Hasta te bendiga. luego, que les vaya bien. Chao.